Buenos días. Nos ponemos de pie y vamos a empezar cantando Santo por siempre. Mis generaciones se postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que ya creyeron y los que en él creerán, cantarán por siempre esta canción. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo nombre. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo nombres, cantan ángeles. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Si fuiste perdonado y él te redimió, cántale al Cordero que venció. Si llevas su nombre y te liberó, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén, cantan ángeles. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, santo por siempre. Pueblo cantará
siempre. ¿Podemos tomar asiento? Ahora viene nuestro hermano Ges a dar la lectura. Buenos días. Vamos a hacer la lectura de hoy. Salmos capítulo 119, del versículo 49 al 56. Bueno, vamos a empezar. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos, que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este día que nos has dado, un nuevo día en el cual poder tomar la decisión en nuestro corazón y tomar el camino que tú nos llamas a hacer, Señor, a intentar igualarnos en nuestra vida a Cristo, que sabemos que jamás podremos igualarlo, pero gracias a ti, Padre, al Espíritu Santo que mora en nuestro interior, nos da las fortalezas para poder aprender en tu palabra, Señor, y crecer en ella. Y, Padre, te pedimos que nos des cada día esa fuerza para entender tu palabra, Señor, tu mensaje, poder comprenderlo, asimilarlo y asimismo aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Padre, te pido que en el día de hoy el mensaje que tú tienes preparado para nosotros sea el mensaje perfecto para nuestro entendimiento, Señor, porque justamente este mensaje habla de que siempre tenemos que guardar tu palabra, tus estatutos, tus mandamientos, Señor, y que todo ello, a causa de que el mundo de hoy y el mundo de siempre, que ha sido un mundo caído, un mundo corrupto, Señor, rema en contra a lo que nosotros, a la dirección que nosotros vamos. Señor, tú nos alientas en tu palabra y a pesar de los conflictos que podamos sufrir, Señor, solo tenemos que descansar en tu palabra y en tu gracia, en tu misericordia, porque tú eres justo y harás justicia entre todos los hombres. Padre, te pido hoy que bendigas a todos nosotros, en especial al pastor Justin. Guíale, Señor. Haz que tu mensaje sea transmitido por él a través de sus palabras, Señor. Que no sea la idea que tiene él en su cabeza, sino lo que tú quieres transmitirnos y enseñarnos en el día de hoy. Y, Padre, prepara nuestros corazones para escucharlo, para estar atentos, para recapacitar en nuestro interior. Y te pido que en el día de hoy nos des ese consuelo, esa gracia, y que si hay alguien que no confía todavía plenamente en ti, o que está pasando un mal momento de aflicción, de dudas, de dolor, Padre, que sea el día de hoy en el que confiese y descanse plenamente en ti. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, todas las bendiciones. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos ponemos de nuevo de pie.
Vamos a cantar, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias Dios por la salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí la vida eterna, oh gloria a ti. Sublime gracia del Señor, que a mi infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó.
el sol no brillará, mas Dios que me llamó a ti, por siempre mío será, por siempre mío será, tú siempre mío serás. ¿Podemos tomar asiento? Y ahora viene el pastor Yachin a darnos la predicación de hoy. Buenos días. Qué susto, ¿no? Es que tenemos que coordinar esto un poco mejor. Eso es culpa mía. Es que yo estaba mirando hacia abajo y ella estaba desenchufando la cosa a la vez. Lo siento. Eso. Ahora tenemos los corazones, ¿no? Ya listos, ya despiertos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie de sermones enfocado en Salmo 119. Pero también los que necesitan traducción en inglés, ¿vale? Pues puedes conectarte con Live Voice para que puedas escuchar así las traducir el culto en inglés. ¿La cosa va bien? En cuanto a la traducción, ¿está funcionando bien? Bien. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie de sermones, como he dicho. Ya podemos pasar a esta pantalla. No solo de pan, enfocado en el Salmo 119, como sabéis, que llevamos ahora, eso va a ser la 7ª semana, 7 sermones enfocados en Salmo 119, cada sermón enfocado en 8 versículos, entonces hemos dividido, realmente la Biblia en Salmo 119 está dividida de esa forma, 8 versículos cada parte, 8 versículos que empiezan con esa letra del alfabeto hebreo. Entonces estamos en la 7ª sección de ese capítulo de Salmo. Y vamos a enfocarnos en el versículo 49 hasta 56, como habéis visto. Yo he puesto como título El consuelo en la aflicción. El consuelo en la aflicción. Vamos a orar y vamos directamente al asunto. Padre, sea gracias por ese tiempo que nos ha dado. Gracias por esta lluvia que llevamos tanto tiempo esperando, que refresca la tierra, que baja las temperaturas y que podamos disfrutar un poquito, respirar un poco más y también disfrutar de ese aire limpio que la lluvia provoca para nosotros. Gracias que podemos recordarte en momentos así y cuando escuchamos los truenos, cuando escuchamos o vemos la lluvia y cuando vemos la belleza de tu creación que viene después de la lluvia con un poco de sol, cuando empieza a salir los brotes nuevos. Te pido que no olvidamos de que tú estás en control de todo. Tú eres soberano sobre todo y tú eres el Todopoderoso y tú llevas todo el control sobre todo lo que pasa aquí con nosotros. Te pido, Padre, que nos bendices en ese momento en que vamos a enfocarnos en tu palabra, en esa parte del Salmo 119. Ayúdanos a ver el consuelo que tú quieres ofrecernos. Y no solo un consuelo que es como la ausencia de dificultad o tormentas en nuestra vida, sino que es ese tipo de paz que viene a través de ti y solamente a través de ti, y que tú solamente puedes darlo y cultivarlo en nuestro corazón a través de tu palabra, y que no importan las circunstancias de nuestra vida en ese momento, que podemos estar tranquilos, con paz, con ese consuelo que tú quieres darnos, sin importar lo que está pasando en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entender bien lo que el salmista quiere compartir con nosotros para que podamos aplicarlo en nuestras vidas a lo largo de esta semana. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues en la vida cristiana estamos llamados a ser consolados incluso en nuestra aflicción.
y regocijarnos incluso en nuestras tristezas. Creo que aunque somos llamados a hacer esto, muchas veces fallamos, que no estamos en consuelo o con consuelo en nuestras vidas durante la aflicción de nuestras vidas, y pocas veces regocijarnos o que estamos ahí regocijando lo que está pasando en nuestras vidas cuando estamos pasando por momentos tristes. Entonces la pregunta es esto: ¿cómo haces aquello? ¿Cómo haces esto en tu vida? ¿Cómo es posible que puedes ser consolado incluso en aflicción? ¿Cómo puedes regocijarte en medio de tristeza? Pues en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tuvo que aprender a consolarse en Jehová incluso en una tierra extraña, en una tierra que no fue la suya, en una tierra donde estaban experimentando dificultades profundas. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo llamó a los corintios, a aprender a entristecernos con gozo, y llamó a los tesalonicenses a llorar, pero sin esperanza, pero no sin esperanza, perdón. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo es posible que tú puedes realmente ser gozoso en medio de tristeza? ¿Cómo es posible que puedes llorar, pero no sin esperanza? Esta parte del Salmo 119 aborda esa pregunta. Es realmente lo que toca, lo que enseña, lo que nos comparte en esos 8 versículos. Era una pregunta importante para el salmista porque recordamos que él estaba pasando bastante dolor en su vida, aflicción, estaba sufriendo el maltrato de la gente que no querían seguir la palabra de Dios. Y entonces para el salmista fue una pregunta muy importante. Y tenemos que recordar una cosa: para la vida cristiana es una pregunta vital para nuestra vida cotidiana, viviendo según la palabra de Dios. En su conversación, el salmista con Dios a través de la oración, porque realmente lo que es ese salmo es una oración, el salmista nos comparte su testimonio de cómo encontró consuelo en medio de una aflicción increíble. Lo que deberíamos oír el salmista decir a nosotros es esto. Y eso va a ser la idea central o principal del sermón. Lo que debemos escuchar el salmista decir es esto: consuélate en la palabra de Dios, porque es una extensión de Él. Es una extensión de Dios. Consuélate en la palabra de Dios porque es una extensión de Él. Veremos esto por medio del contenido de su testimonio, hablando de la fuente de su consuelo, unos ejemplos de cómo funciona ese consuelo en su vida y cuál es el fundamento de ese consuelo que tiene. Es lo que vamos a ver. Entonces vamos a por ello. Primeramente vamos a enfocarnos en lo que es la fuente de su consuelo. Es lo que encontramos en versículos 49 a 50, pero vamos a dividirlo. Tratamos primeramente con 49 y luego con 50. Tratando con versículo 49, lo que vemos ahí es la petición del salmista. Es lo que el salmista pide de Dios. Entonces vamos al versículo 49. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Empezamos con la primera palabra, la palabra acuérdate. Lo podéis ver, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí para que podamos verlo, ¿ok, hermano? Empezamos con esa palabra acuérdate. Es un verbo reflexivo, acordarse, en el modo imperativo, tiempo presente y la segunda persona singular. Pues ya tenemos a César sonriendo grande. ¿Por qué? Porque es un friki de la gramática, ¿vale? De las palabras y la gramática. Pero es un verbo reflexivo, acordarse, en el modo imperativo, tiempo presente y la segunda persona singular. El salmista está pidiendo que Dios se acuerde de lo que ha dicho a su siervo.
lo que Dios ha dicho a su siervo. Al pedirle a Dios que se acuerde de su palabra, el salmista no está insinuando, creo que es la mejor forma de ponerlo, que Dios ha olvidado. Él no está diciendo que Dios olvida de las cosas, sino que está expresando una profunda confianza en la fidelidad de Dios. De usarlo de esa forma, no está demandando a Dios algo y no está insinuando que Dios ha olvidado algo, sino que está diciendo eso de esa forma, de una forma tan personal, pero en el imperativo, diciendo, pues tengo toda la confianza de que tú vas a recordar de la palabra dada a tu siervo. Es lo que tenemos que entender. Y luego vemos el título de siervo ahí un poco más allá en el versículo. El título siervo es muy común en los salmos, especialmente en este salmo que estamos estudiando. La palabra o el título siervo aparece en los versículos 17, lo hemos visto ya, aquí en el 49, también en versículos 65, versículo 124, versículo 140 y también versículo 176 en este Salmo 119. Entonces aparece 6 veces aquí en este Salmo. Cada vez que es usado, hace referencia al mismo salmista. Es una forma en que el salmista está haciendo referencia a sí mismo. Entonces está diciendo Dios que tengo toda la confianza en el mundo que tú vas a recordar de la palabra que me has dado. No sabemos con certeza quién es el salmista. Algunos teólogos dicen que es David, pero realmente, fuera de marcadores que podemos ver en la forma de escribir, no podemos decir con certeza que es David. No hay evidencia concreta de esto. Entonces el salmista está pidiendo que Dios se acuerda de las promesas que ha dado a él, pero también tenemos que mirar a él como su pueblo, ¿no? Porque no podemos decir con certeza cuál de las promesas, cuál de las palabras ha compartido con este hombre, porque no sabemos quién es el hombre. Solamente conocemos que puede ser o Moisés, puede ser David, puede ser un montón de hombres y grupos de hombres que escribieron los salmos, como hemos hablado al principio de esos sermones. Entonces tenemos que tratarlo de una forma más general. Entonces el salmista está pidiendo que Dios se acuerda de las promesas que ha dado a su pueblo Israel. Dios siempre ha sido fiel con su pueblo. No hay ni un momento, incluso en los momentos más difíciles del pueblo, no podemos decir que Dios no ha sido fiel a su pueblo según su palabra. El pacto abrámico fue dado por Dios a un hombre que se llama Abraham cuando él tenía 75 años. Es lo que vemos en Génesis capítulo 12, versículos 1 a 4. Por tiempo no vamos a buscarlo, pero si cuando estás en casa quieres mirar a lo que es ese pacto abrámico, puedes verlo claramente. El pacto abrámico consiste de una tierra, una descendencia y una bendición. Que Dios estaba llamando a este hombre Abraham en el momento, luego Dios va a cambiar su nombre a Abraham. Él está llamando a este hombre a salir de la casa o de la tierra de sus padres para sacarle de ahí, para llevarle a una tierra que todavía Dios no ha mostrado a él. Solamente tienes que salir y ir. Tienes que salir de casa y empezar a andar en una dirección que te voy a mostrar, pero todavía no te voy a revelar lo que es la tierra. La descendencia, que desde él va a fundar lo que es una nación, incluso que él va a tener descendencia hasta la arena del mar. ¿Entendemos esto, no? Que va a ser un pueblo, una nación grande y luego bendición. No solamente bendición para este hombre, sino Dios va a bendecir
a este hombre, su familia, a toda su descendencia, y que luego Dios va a bendecir a toda la tierra a través de este hombre. Esto es el pacto abrámico. Jacob, el nieto de Abraham, entró en Egipto con 130 años de edad, unos 215 años después de que Abraham recibió el pacto. Estamos hablando que ha pasado por lo menos 2 generaciones. Ahora no estamos hablando del hijo de Abraham, que es Isaac, sino estamos hablando del hijo de Isaac, que es el nieto de Abraham. 215 años después de que Dios compartió o hizo ese pacto con Abraham. Después de ese momento, cuando él entró en Egipto, pues Israel pasó unos 430 años de esclavitud en Egipto. Después de 430 años de esclavitud a las manos de los egipcios, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces, para hacer las sumas y para hacerlo más fácil para todos, estamos hablando de 645 años. Desde la recepción del pacto abrámico, que otra vez ya están de camino activo hacia la tierra prometida. Pasan 40 años más vagando en el desierto por su pecado, por su desobediencia, y luego entran en la tierra después de 485 años. Ya tiene descendencia. La razón por la cual el faraón hizo las cosas que hizo durante la esclavitud de los israelitas era porque tenían miedo del poder de este pueblo. La cantidad de gente que había, la fuerza que tenía en las manos, que hizo muchas cosas para intentar hacer daño al poder que tenía la descendencia de Abraham en ese momento, pero ese pueblo fue enorme. Estamos hablando de miles de personas. Entonces ya tiene descendencia, un pueblo enorme. Ya tiene un lugar, una tierra que después de 685 años ya entraron en la tierra, aunque todavía tenían que conquistar toda la tierra como Dios manda, pero que ya tiene lugar. Y Dios lleva desde su inicio bendiciendo a su pueblo, empezando con Abraham y luego Él sigue bendiciendo. Entonces la petición del salmista es una expresión de su confianza en que Dios va a cumplir con la palabra dada a su siervo, y empezando con el pacto abrámico, podemos hablar de pacto mosaico, podemos hablar de pacto davídico, y el hecho de que no sabemos exactamente dónde cae este hombre escribiendo, pues tenemos que empezar con el principio. También puede hablar de la ley que trajo Moisés, pero todavía realmente no sabemos. Y si fuese tan importante que entendemos lo que literalmente fue la palabra dada, pues el salmista hubiera compartido la palabra con nosotros, indicando cuál era. Pero lo que tenemos que entender es esto. El salmista está pintando la imagen de un Dios fiel que tardó 685 años para cumplir con su promesa, pero que cumplió con su promesa. Y que no solamente en este momento, sino que sigue cumpliendo con esa promesa hoy día. Entonces, esa ha sido la petición del salmista. Acuérdate, Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La razón por la cual el salmista pudo esperar en la palabra, porque era el Dios confiable quien hizo la promesa, quien ha dicho las palabras. Y ahora vamos a versículo 50, hablando de la revelación del salmista. La revelación del salmista. Pues antes hemos visto la petición del salmista, que es parte de esa fuente de su consuelo. Ahora vamos a ver la revelación del salmista. Versículo 50 dice, ella,
hablando de la palabra, ¿vale? Dada. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El salmista revela que no solo tiene esperanza debido a la palabra de Dios, sino también la palabra es su consuelo en su aflicción. No es que solamente le da esperanza porque es la palabra de Dios, pero la misma palabra que Dios ha compartido con su pueblo es la palabra que Él utiliza para buscar consuelo mientras que está sufriendo aflicción. Veo interesante la palabra mí, que está antes de las palabras consuelo y aflicción. Mi es un pronombre posesivo en la primera persona singular que significa que el salmista es el dueño tanto de la aflicción como el consuelo. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Que él está haciéndose dueño de la aflicción y también del consuelo. Aunque la aflicción es debido a experiencias externas que está pasando en su vida, es el salmista quien está experimentando la aflicción. Mi antes de la palabra consuelo significa que el salmista es responsable de consolarse en su aflicción. Él está diciendo que es mi responsabilidad buscar consuelo mientras que estoy pasando esa aflicción. Entonces el salmista tuvo que decidir a consolarse en la palabra de Dios que le causó tanta esperanza. En el versículo 25 el salmista pidió a Dios, vivifícame según tu palabra, pidiendo a Dios vida y fuerza. El hecho de que Dios le concedió esa vida y fuerza, podía decidir consolarse en la palabra de Dios. Es lo que nos dice el versículo, ¿no? Ella, la palabra dada a tu siervo, es mi consuelo. He decidido consolarme en tu palabra en medio de mi aflicción. ¿Por qué? Porque tu dicho, tu palabra, me ha vivificado. No solamente tiene esperanza, sino que tiene poder y vida dentro de esa de su creación o su creencia, en la palabra de Dios. La fuente de su consuelo es la confianza que tenía en el Dios, quien hizo la palabra, quien hizo la promesa, quien dio esa palabra a su pueblo y a su siervo. Es la fuente de su consuelo. Y ahora veo algo bastante interesante, que él comparte algunos ejemplos de cómo funciona ese consuelo. Nos comparte cómo funciona ese consuelo. Empieza con un ejemplo de aflicción externa. Él empieza con un ejemplo de aflicción externa en versículos 51 y 52. Vamos a verlo. Los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. La referencia de los soberbios es una continuación de lo que dijo el salmista en el versículo 21. Hemos mencionado el versículo 25 antes y ahora vamos a mirar el versículo 21. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Puede ser gente que no son parte del pueblo de Dios, o también puede ser que son gente del pueblo de Dios. No está muy claro exactamente aquí si estamos hablando de gente que son parte de Israel o que son de otro pueblo, pero sí hace referencia a los que no andan conforme a lo que dice Dios en su palabra. Incluso se burlan de ello y de todos que sí quieren, burlan de ello y también de todos que quieren vivir según la palabra de Dios. No solamente se burlan de la palabra de Dios, sino que burlan de la gente que están siguiendo la palabra de Dios en su vida.
intentaron usar su influencia en su vida para hacer a esa gente desviar de los caminos de Dios, para buscar otros caminos que no están indicados en la palabra de Dios. El salmista no fue influenciado. Incluso que él dice que más no me he apartado de tu ley. Se consoló recordando los juicios antiguos de Dios. Es lo que nos dice en versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Puede hacer referencia al pacto abrámico o también puede hacer referencia a los 10 mandamientos. No sabemos porque realmente el salmista está utilizando diferentes palabras como ley, mandamientos, juicios, esas cosas para indicar la palabra de Dios. Entonces no sabemos si está haciendo referencia a los 10 mandamientos o no, o al pacto abrámico, pero lo que sí tenemos que entender es que está hablando de una palabra que Dios ya ha dado a su pueblo. Entonces vamos a pensarlo como es el conjunto de todo, que Él está recordando los juicios antiguos de Dios. Realmente no es importante a cuál juicio está haciendo referencia. Lo que sí importa es que confía en la palabra de Dios y que no está buscando algo nuevo o aparte de Dios. Entonces, él tiene consuelo en ese momento de aflicción que viene de fuera, porque está confiando en lo que Dios ya ha dicho. Ahora vamos a ver el ejemplo de aflicción interna. Aflicción interna. Salmo 119, versículos 53 a 54, dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Debido al hecho de que había gente que estaban dejando la ley de Dios, que no estaban utilizando la palabra de Dios para guiar sus vidas, incluso que están burlando de la palabra de Dios, el salmista sufrió un conflicto interior, o podemos decir aflicción interna. Él fue tentado a dejar el enfado que sintió a ver lo que está pasando hacia ellos, ese enfado hacia ellos, reinar en su corazón. Él fue tentado a hacer esto. No quiso ser consumido por la amargura que hubiera podido echar raíces en su corazón, en su vida, si realmente hubiera dejado a ese enfado de ver lo que está haciendo esa gente reinar en su corazón. En vez de permitir eso pasar, recordó los estatutos de Dios. Recordó cómo Dios trata con los que no siguen la palabra de Dios. Él no tiene que sentir así y luego dejar esto crear raíces o echar raíces en su corazón que luego va a salir como amargura hacia la gente. Y lo que él recordó me encanta cómo lo pone. Él dice, vamos a leerlo. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. ¿Entendemos la imagen que está pintando el salmista? Que él siente como extranjero en la vida en que está viviendo, en el mundo en el que está viviendo, en el pueblo mismo donde está viviendo, pero que la única cosa que realmente causó consuelo en su corazón, que fueron los estatutos de Dios. La música es así, ¿verdad? ¿Cuántas veces has pasado mal en tu vida y ha sido una canción que realmente fue tu compañero en el camino? Lo has experimentado, ¿no? Sí. Creo que casi todos. La música tiene la habilidad de acompañarnos y consolarnos en momentos difíciles. Y es la imagen que está pintando el salmista. Los estatutos, la palabra dada, las leyes de Dios, los juicios antiguos de Dios, realmente fueron sus cánticos, sus
acompañantes en el viaje, aunque sentía como un extranjero en un lugar extraño. Entonces, cuando el salmista sufrió aflicción externa e interna, la respuesta era igual: consolarse en la palabra de Dios. Entonces, no importa qué tipo de aflicción estaba experimentando, la respuesta, la solución era consolarme en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver el fundamento de su consuelo. Para ver esto, vamos a mirar primeramente a la palabra de Dios como una extensión de Él. En el versículo 55 lo vemos. Él dice, y lo veo como siempre lo digo, ¿no? Lo veo interesante. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Bíblicamente hablando, los nombres reflejaban el carácter de quien los llevaba. Reflejaba el carácter de la persona que lleva el nombre, es lo que quiero decir. Eso es cierto con los nombres de Dios. Cuando vas mirando a los listados de los nombres de Dios, y son extensos, porque Dios tiene muchos nombres en la palabra, vas a ver los atributos de Dios. Vas a ver su carácter en los nombres, porque todos los nombres de Dios reflejan aspectos de su carácter y sus atributos. Así que el nombre de Dios revela quién es. Y así, en la noche, que es una forma poética de decir en momentos difíciles en su vida, en la noche, en los momentos difíciles en su vida, el salmista recordaba el nombre de Dios, lo que le hacía recordar a Dios y su fidelidad. ¿Vemos la conexión? Que él empieza hablando de los momentos de aflicción en su vida y que es la palabra dada a su siervo que da consuelo a su corazón, da consuelo en la aflicción que sentía. Y ahora, mientras que está sufriendo otra vez, está en ese momento de noche, en ese momento de dificultad, y él recuerda el nombre de Dios. ¿Y qué es el efecto del nombre de Dios? Más consuelo. Él vuelve a la palabra de Dios, él vuelve a la ley de Dios, él vuelve a recordar lo que Dios ha dicho a su pueblo. El salmista se consuela en su aflicción al recordar quién es Dios, revelado a él por el nombre de Dios y por su palabra. Números 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Hablo y no lo ejecutará. Y la respuesta a esas dos preguntas es que claro que sí. Él va a hacer lo que dice. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Y una cosa que el salmista podía ver desde el principio del pueblo, con ese pacto abrámico, es que Dios es un Dios de fidelidad. Dios es un Dios fiel, que siempre cumple con sus promesas, aunque quizás va a tardar años y años y años para hacerlo. Dios tiene su plan y Él va a cumplir con su plan sí o sí. No hay una cuestión de que sí o no va a cumplir. Dios es fiel. El fundamento del consuelo del salmista en la aflicción es Dios mismo. Es interesante que la palabra de cualquier persona solamente es tan buena o tan confiable según la persona quien lo dice. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que entender que es una extensión de Él mismo y conlleva las mismas atributos de Dios. Y en ese momento estamos hablando de su fidelidad. Entonces,
el fundamento del consuelo del salmista en su aflicción es Dios mismo. Y quiero mencionar esa última parte, ese último versículo, porque es muy fácil de sobrepasarlo porque es tan corto y es al final y parece que no lleva ningún sentido en cuanto a lo que estamos hablando. Pero quiero mencionar esto de esa forma. Parte del fundamento del consuelo del salmista es que él sabía que hay bendición en guardar sus mandamientos. Hay bendición en guardar los mandamientos de Dios. Salmo 119, versículo 56, y estamos terminando. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Qué bendiciones está haciendo referencia? ¿A cuáles bendiciones está haciendo referencia? Pues podemos marchar hacer un paseo por el pasaje, podemos enumerar cosas incluso que no están nombrados ahí. Podemos empezar con la esperanza. Podemos luego ir al consuelo. También podemos ver estabilidad porque este hombre no está influenciado por las influencias de su edad, no ha sido influenciado por los influencias de su mismo pueblo. Esperanza, consuelo, estabilidad, tenía dirección, él sabía exactamente el camino que tenía que andar y no estaba dispuesto a quitar sus pies del camino que Dios marcó. Tenía dirección. Compañerismo, ¿por qué? Porque estaba acompañado siempre con la misma palabra de Dios, que es decir, que estaba acompañado por Dios mismo en su camino, en su aflicción. Tranquilidad, paz. Podemos nombrar algunas bendiciones más, pero lo que tenemos que entender que el salmista estaba experimentando estas bendiciones en concretas. ¿Por qué? Porque estaba preparado a guardar las palabras de Dios, guardar los mandamientos de Dios. Es ser atento a la palabra de Dios. Paz no es la ausencia de dificultad o problemas. Es responder con tranquilidad y confianza en medio de dificultad. Cuando hablamos de paz, cuando hablamos de tranquilidad, pero paz en concreto, la palabra hebrea es shalom. ¿Habéis escuchado esa palabra antes? Sí. Pues tenemos el lingüista aquí con nosotros. ¿Tú puedes compartir con nosotros una definición simple de lo que es shalom? Shalom, una paz interna independiente de las circunstancias externas. Eso es. Una paz interna, independientemente de lo que está pasando en el mundo, independientemente de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y el salmista está expresando o compartiendo exactamente esto. Él estaba en una aflicción increíble en su vida. Él estaba sufriendo bastante, pero que él tenía paz en su interior, su consuelo. Y esa paz, ese consuelo, fue debido a guardar los mandamientos de Dios que revelan ¿a quién? Al Dios mismo. Deuteronomio 7, versículo 9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Debido a la fuente de su consuelo, los ejemplos de cómo funciona el consuelo en su vida y también el fundamento de su consuelo, debemos oír el salmista animarte diciendo: consuélate en la palabra de Dios, porque es una extensión de Él. La razón por la cual la palabra de Dios provoca paz en el interior
para la persona que realmente está guardando la palabra de Dios es porque cuando estás guardando la palabra de Dios, tienes a Dios activo en tu vida, empoderándote a consolarte en lo que Él dice. Yo sé que la palabra de Dios es difícil de hacer, de seguir. Yo sé que la palabra de Dios muchas veces nos causa conflicto en el interior. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que dice. Pero cuando llegamos a ese momento, y habéis escuchado esto de mi boca muchas veces, cuando llegamos al momento, cuando vemos algo que no nos gusta tanto en la palabra de Dios, el problema no es la palabra de Dios. El problema es la persona leyéndolo. El problema es el corazón de la persona que no quiere ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Pero cuando nosotros amamos tanto la palabra de Dios como dice el salmista, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios o intentamos guardarlo con toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón, cuando nosotros gozamos en los juicios antiguos de Dios, cuando realmente estamos siempre recordando lo que Dios ha dicho a nosotros a través de su palabra y lo que lleva toda la historia humana diciendo a la gente de este mundo, debemos consolarnos. Debemos decir, pues, si es así, Dios, quiero llevarlo así en mi vida. Consuélate en la palabra de Dios porque es una extensión de Él. Si no fuese así, pues su palabra no tendría ningún poder. No podemos confiar en ella. ¿Por qué? Porque no está respaldada por un Dios fiel que siempre cumple con su promesa. Pero el hecho de que es así, no solamente podemos confiar, voy a usar la palabra, debemos confiar. Y las observaciones y terminamos. Esos son muy fáciles, ¿vale? La primera observación es la palabra de Dios produce esperanza. La palabra de Dios produce esperanza. Es una cosa que el salmista mencionó plenamente, claramente, y debemos entenderlo. Como he dicho antes, muchas veces cuando leemos algo en la palabra de Dios, en el corazón muchas veces estamos haciendo como un poco de gimnástica, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar esto sin cambiar nada en mi vida? Sí, pues ahí está la línea. ¿Cuán cerca puedo estar a la línea sin hacer algo contra la palabra de Dios? La palabra de Dios no debe causar conflicto, sino que debe traernos esperanza. Porque si es el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, pues Él tiene la autoridad de mandar que vivimos de una forma en concreto. Si es realmente el Todopoderoso, pues Él tiene el poder y la autoridad de decir, pues si no cumples con esto, pues no puedes tener mi esperanza, ni mi paz, ni mi consuelo. Entonces, cuando Dios dice que solamente hay un camino a Él, cuando Él dice que solamente hay una verdad y que hay una vida y que Jesucristo es el camino, es la vida y la verdad, pues tenemos que estar de acuerdo con Él. Entonces esto implica que para la salvación, para tener tus pecados perdonados, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Que lo que estoy haciendo en mi vida es un pecado contra Dios
y que tengo que realmente hacer lo que Dios me implica o que me dice que tengo que hacer para tratar con esos pecados. Y la única forma en que puedo yo tratar con los pecados es entregarlos a Cristo para que Él, en su sacrificio en la cruz, que Él puede cubrirlos con su sangre, borrarlos y empezar una cuenta nueva y impartir a mí y a nosotros su justicia. Los injustos convertidos en justicia de Dios, pero en Cristo Jesús. No a través de lo que hacemos nosotros, no a través de lo que digo un pastor en una iglesia, sino a través de lo que hizo Cristo en la cruz. La palabra de Dios produce esperanza. Y si no está produciendo esperanza, es porque no quieres ponerte de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra. Observación 2. Solo la palabra de Dios puede cultivar consuelo en medio de aflicción. La palabra de Dios es la única fuente de luz en medio de oscuridad. Yo puedo acercarme a amigos creyentes, amigos cristianos, y pedir ayuda, pedir consejo, y que me pueden dar consejos bíblicos con sus propias palabras. Pero ¿qué es la palabra de Dios que realmente lo que va a hacer efecto en mi vida? Es únicamente la palabra de Dios que puede, sus palabras, que puede cultivar esta esperanza en mí de confiar en un Dios fiel. Para que en el momento de dificultad, saber que como Dios dice, pues también esto pasará. Y después de ese momento de dificultad, pues Él va a seguir siendo fiel. Y en ese momento que estoy pasando tan mal, pues ¿sabes una cosa? Que no hay ni un momento cuando no estoy protegido. ¿Entendemos esto? Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, si eres creyente que realmente has confiado en Cristo para tu salvación, has confiado en su sacrificio en la cruz, pues tienes la habilidad de ver lo que dice la palabra de Dios en su palabra a nosotros, entenderlo porque tienes el Espíritu Santo morando en ti, aplicando las verdades como debe ser, y que tenemos luz en momentos de oscuridad para que podamos confiar en la persona, en el autor de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede cultivar consuelo en medio de aflicción. Yo sé que muchas veces cuando estamos pasando mal, buscamos a muchas cosas para consolarnos, ¿verdad? En Netflix. ¿Qué programa quiero ver en ese momento? Helado. Eso es mi programa, ¿vale? Charlas con amigos o amigas. Quizás canciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Quizás es un poco de ir de compras, ¿no? Pues tengo que comprarme un bolso nuevo. Lo siento, chicas, pero es fácil, ¿no? Para hacerme sentir mejor, un bolso. Para los hombres, no sé lo que sería. Una mochila, un iPad, ahí está. Tecnología, ahí está. Un reloj nuevo, algo así. Pero ¿sabes lo que pasa cuando analizamos las cosas que utilizamos para buscar consuelo? Revela en qué realmente confiamos. Solo la palabra de Dios puede cultivar consuelo verdadero
en medio de la aflicción. El helado puede calmar las tensiones y calmar el conflicto en tu vida por un tiempo. Pero cuando llegues al fondo y ya no tienes más helado en casa, ¿qué pasa? Pues vuelve el conflicto. Observación 3. El consuelo en la aflicción requiere que tomes la decisión de confiar en Dios. El hecho de que el salmista estaba diciendo mi consuelo significa que estaba tomando responsabilidad por su consuelo. La palabra de Dios está ahí. Siempre, nunca falta. Su promesa siempre es fiel y el Dios que ha hecho la promesa es fiel para cumplirla. Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer nosotros? Aplicarlo en el momento. Escuchar al Espíritu Santo decir, pues, Justin, ¿recuerdas el versículo que has memorizado hace mucho tiempo? Ahora es el momento para recitarlo en tu cerebro. Ahora es el momento para decirlo en voz alta, a pesar de quién está a tu alrededor. Pero que yo tengo que decidir tomar acción. Que yo tengo que decidir, pues, claro, yo conozco la palabra de Dios. Voy a consolarme en esto en vez de coger el helado, poner en Netflix, comprar algo nuevo para hacernos sentir bien. Tú tienes que tomar la decisión de confiar. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, ya tienes fe. Dios te ha dado la fe. Ya tienes el Espíritu Santo, tienes todo el poder que te hace falta para hacerlo. Pero que tenemos que quitarnos del camino porque estamos obstaculizando muchas veces nuestro propio camino para seguir adelante con Dios. Y decir, pues Dios, estoy listo. Estoy listo para correr. Y luego empezamos y paramos. ¿Por qué? Porque en vez de confiar en Dios en la primera prueba, pues decimos, tiene que tener una solución. Alguien tiene una solución y Dios está ahí diciendo, pues, ya te he dado la solución. Confía, aplícalo, vívalo, guárdalo, recuérdalo, cántalo, lo que sea, hazlo. Entonces, la palabra de Dios produce esperanza. Solo la palabra de Dios puede cultivar consuelo en medio de aflicción. Y el consuelo en la aflicción requiere que tomes la decisión de confiar en Dios. Si tú tienes preguntas acerca de lo que ha sido predicado, acerca de lo que dice Dios en su palabra en cuanto a la salvación, después del culto hay momentos en que podamos hablar. Hay hermanos aquí que tú puedes sentarte con ellos para hablar, o si eres una mujer, pues con otra mujer, para que podamos abrir la palabra de Dios y mostrarte exactamente lo que dice Dios acerca de salvación. No debes salir de este local sin tener esa conversación para aclarar algunas dudas que tienes. Si tú estás aquí, ya eres creyente, ya eres cristiano, has confiado en el sacrificio de Cristo para tu salvación y estás viviendo en esta vida cristiana que solamente Dios puede producir en tu vida, pero que estás pasando bastante mal. También estamos aquí para sentarnos contigo, para mostrarte lo que dice Dios en cuanto a las situaciones en que estás viviendo. Porque no hay ni una situación que existe en la vida que Dios no tiene la respuesta. Él y su palabra siempre tienen la respuesta. Cualquier cosa, ansiedad, miedo al hombre, cualquier cosa que estás pasando en tu vida. Y no tengo tiempo para nombrar todos esos conflictos que podemos tener en la vida. Él tiene la respuesta. No buscas nada más que lo que Él dice en su palabra. Es la única cosa que realmente puede hacer efecto
y cambiar esa dificultad en un momento de crecimiento y que Él va a recibir la gloria y que tú vas a sentir consuelo en el momento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese tiempo que nos ha dado, gracias por tu palabra, gracias por el hecho de que tu palabra siempre tiene la respuesta, y siempre tiene la respuesta porque realmente es una extensión de ti, que realmente es poderoso, tu palabra es poderosa porque realmente son tus palabras. Gracias que no tenemos que esperar hasta hablar con alguien, no tenemos que ir a hacer algunas compras para hacernos sentir mejor. No tenemos que buscar otro remedio, no tenemos que buscar otra solución, ya tenemos la solución en nuestras manos en tu palabra. Ayúdanos, Padre, como creyentes, de confiar en ella. Confiar en ella de una forma en que realmente nos provoca ese consuelo que solamente tú puedes cultivar en nosotros por medio de tu palabra. Para que en el momento en que vemos la tormenta, vemos las olas, vemos el viento, vemos la lluvia y vemos y escuchamos los truenos, pues podemos decir, pues, aunque es así, sigo confiando. Mi Dios es fiel. Mi Dios me ama tanto y está buscando mi bien incluso en este momento. Aunque estoy pasando aflicción, voy a confiar. Voy a decidir confiar en Él y su palabra, porque todo lo demás falta poder y muchas veces es solamente una mentira intentando distraerme. Padre, te pido, si hay alguien aquí que nunca ha experimentado esa esperanza que tu palabra puede producir en su vida, que hemos mencionado, te pido que hoy sea el día en que realmente se siente con alguien que conoce la palabra de Dios y que puede responder a las preguntas que tiene esa persona y que puede aclarar las dudas que tiene y que puede ver claramente que la única forma en que puede tener esperanza es a través de estar de acuerdo con lo que tú dices acerca de su pecado, su necesidad y la forma de tratar con ese pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Te pido, Padre, que tú seas glorificado en cada decisión que tomamos hoy día, y te pido que cada persona que está aquí está dispuesto a realmente confiar y tomar esa decisión que tú le estás mostrando. Te pido todas esas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Mil generaciones se postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que ya creyeron y los que en él creerán, cantarán por siempre esta canción. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo.
fuiste perdonado y Él me redimió. Cántale al Cordero que venció. Si llevas su nombre y te liberó, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén, cantan ángeles. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, Santo por siempre, tu pueblo cantará. Santo, Rey de Reyes es. Santo, tú siempre serás. Santo, Santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo nombre. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo nombre. Cantan ángeles. Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios. Santo, Santo por siempre, tu pueblo cantará. Santo, Rey de Reyes es. Santo, tú siempre serás. Santo, Santo por siempre, tú siempre serás. Santo, Santo por siempre. ¿Podemos tomar asiento? Ahora viene nuestro hermano Manolo a darnos los anuncios. Vamos a tener que cambiar, Lidia, los anuncios y algo más. ¿Habéis escuchado esa frase? Dice, Dios se ha olvidado de mí. Yo lo escucho muchas veces. Cuando hablas con las personas dice, Dios se ha olvidado de mí. Yo diría, ¿y tú? ¿Te has olvidado de Dios? Posiblemente te has olvidado de Dios, pero solamente te acuerdas de Él para maldecirlo. Mira lo que me pasa. Mira las circunstancias en las que estoy. Este se ha olvidado de mí. Esa es la condición humana. Dios no se olvida de nosotros. Dios sabe todas las cosas que nos suceden. El que se olvida de Él somos nosotros. Que nada más que nos acordamos de Él cuando las cosas no nos gustan y no nos agradan. Ahí entonces cuando decimos, mira las circunstancias que tengo. ¿Y tú dónde estás? Él está ahí, viendo y siendo muy paciente contigo. Porque sus promesas no son las promesas nuestras. Las promesas del Señor son muy difíciles. Son muy, muy difíciles. Pero tú, ¿qué le prometes al Señor? Yo lo hacía.
te voy a llevar unas velas, te voy a poner unas flores, voy andando hasta no sé dónde. Esas son las promesas que le hacemos nosotros a Él. Pero las promesas que Él nos hace a nosotros, ¿cuáles son? Tú que estás en condenación eterna, te voy a dar vida eterna. Pero ¿cómo me vas a sacar de este agujero? ¿Pero cómo me vas a sacar de aquí? Yo te voy a sacar. Y el Señor nos saca. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así en eso, Él nos da vida y consuelo, como nos ha compartido Justin, en estas aflicciones. Cuando estamos a tope, Él nos da esa vida, que estamos muertos en esta vida, sin nada. Y Él nos da esa vida cuando estamos con toda esta aflicción. Pero no queremos coger de la palabra de Dios ni queremos al Señor. ¿Qué preferimos coger? El alcohol, la droga, otras muchas adicciones, el Netflix, lo que tú quieras. Me cojo la aflicción que tú quieras y crees que eso te va a quitar. O sea, cojo esas adicciones para quitarme esa aflicción. No te lo va a quitar. Eso es momentáneo, una satisfacción, pero que luego te va a llevar a una muerte todavía peor. Pero así somos. Pero debemos de pagar un precio. Como decía Erwin, lo adorado. Vamos contracorriente de este mundo. Luchando contra este mundo que va, ahí lo vemos, la vida de la gente. Y así estábamos nosotros en otro tiempo. Y así les va al mundo. Así que lo que debemos hacer es aceptar sus enseñanzas, aceptar su palabra de Dios. Pero al completo, no podemos coger la Biblia y empezamos a leer. No te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo, ni aquí abajo en la tierra, ni de esto. Ah, esto no me gusta. Lo arranco, lo tiro. Paso. Uy, aquí dice que la salvación no es por obra, que es por fe, que no tengo que hacer nada. Tampoco me gusta. Lo arranco y la tiro. O paso, sigo y digo, anda, pues aquí dice que todos somos pecadores, que no hay bueno ni a uno. Esto tampoco me interesa. La tiro. Y llegamos a este versículo maravilloso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. ¿Qué hago con eso? También lo arranco y lo tiro. Pues como lo arranco y lo tire, ya se acabó. No hay otra solución para ti. Te vas a condenar al infierno. Porque no tienes otra solución que a tu Hijo Jesucristo, que a su Hijo Jesucristo. No la arranques. Guárdatela. Así que ora al Señor en esos momentos difíciles, esos momentos donde nos ves todo en negro. Ahí clama a Dios. Clámale con todo tu corazón. Pídele ayuda, que Él no te va a abandonar, no te va a dejar. Y espera su recompensa. Ser paciente. Que Él es muy paciente contigo y lo ha sido conmigo. Así que ora, lee su palabra y espera que al que Él busca no le va a cerrar su puerta, le va a abrir la puerta. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Muy bien, pues ya sabéis que tenemos nuestros anuncios, tenemos nuestros grupos comunitarios, y en ellos tenemos los jóvenes que tienen cada último día del mes, pues tienen esa reunión donde ellos se encuentran, comen juntos, estudian la palabra y pasan un buen tiempo. Y nosotros aquí todos los miércoles, aquí en este local, a las 7:30, pues nos volvemos a encontrar para compartir sobre lo que se ha compartido hoy aquí. Podemos hablar de esta predicación que hemos escuchado hoy. Y también podemos pasar un tiempo de oración, es decir, orar para los que nos visitan a lo mejor por primera vez. No es rezar es decir una retaíla, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sin saber lo que estoy diciendo. Y orar es abrir nuestro corazón con nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras peticiones al Señor, nuestras acciones de gracia, todo lo que hagamos. Es algo natural, que salga del corazón, no es algo aprendido de retaíla, ¿vale? Y estamos pues también ese tiempo. Y bueno, ya sabéis también que usamos hoy, que es el día que nos juntamos, todos, la iglesia,
para ofrendar. Ofrendar es un privilegio que tenemos los cristianos, que nadie se vea obligado. Y usamos los sobres que están en los asientos, depositamos en el buzón que está a la salida. Si queremos ayudar a los hermanos Mallorca, pues ponemos Mallorca. Y como siempre, nadie sabe lo que ofrendamos, solamente el Señor. Así que para la gloria del Señor. Bendito sea Él. Muy bien, pues una oración y nos despedimos. Señor y Padre, gracias una vez más por tu bendita palabra, gracias por este tiempo y gracias porque hasta aquí tú nos has provisto, Señor. Sigue tú proveyéndonos para ir pagando todos nuestros gastos, Señor, y podamos usarlo para tu obra, Señor. Bendito seas tú por siempre y gracias porque ni de ello nos podemos vanagloriar porque es de lo que tú nos provees. Bendito seas tú. En tu nombre, amén. Amén.